de ellos preguntan y dicen, ¿de dónde tiene la sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, sus Adelfo, José, Jacobo, Simón y Judas? Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él todas estas cosas? ¿Por qué se maravillan de lo que Jesús está enseñando? ¿Por qué no pueden creer? Porque él es el hijo del carpintero. Él es la persona que creció allí y ellos lo conocían. Ellos tenían, ¿verdad? En nuestro idioma, ¿verdad? En nuestra manera de hablar, podemos decir, sus cuñados se escandalizaban. Porque dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, ¿acaso no es nuestro cuñado lo que diríamos en este caso? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Voy a ir a otro pasaje. Mateo 20:20. Sí, Mateo 20:20. Estoy explicando, o sea, hacer lo que quiere decir Adelfos, ¿verdad? Que es hermano. 20:20 dice, entonces se le acercó la madre, ¿ves? La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Que Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, ¿verdad? Los hijos del trueno, como los bautizaron, ¿verdad? Con ese nombre. Dice, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta madre acá está abogando. Esa madre, lo que es la misma palabra meter, ¿verdad? O meter, que quiere decir madre, ¿verdad? En el griego, es la misma palabra que está ocupando allí, que son los hijos de Zebedeo. Mateo 27:56, para cerrar la idea, ¿verdad? Con esto. Mateo 27:56 nos dice esto. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando habla el término madre, se está refiriendo a madre biológica. En Juan 19:27, Jesús le dice cuando en una de las 7 palabras, ¿verdad? Juan 19:27, lo que dice Jesús es lo siguiente. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermano, este término, ¿verdad? Esto que hablamos es acerca de la madre, ¿verdad? Meter, ¿verdad? Que significa madre, mother, meter. El término adelfo, ¿verdad? Que se translitera del griego, quiere decir hermanos. Vamos a verlo a continuación. Solamente quería desmentir la idea, ¿verdad? De lo que la gente piensa, que Jesús no tuvo, que la madre de Jesús no tuvo más hijos, ¿verdad? Y Jesús no tuvo más hermanos. Solamente quería explicar eso. Mateo 13:55 nos dice de la siguiente manera. Esa es la parte que leímos, ¿verdad? Que no es el hijo del carpintero. No se llama María su madre y sus adelfos, sus hermanos. Esa palabra adelfo es la misma. Mateo 22:25 nos dice lo siguiente. Mateo 22:25. Hubo pues entre nosotros, esto es cuando están preguntando la pregunta de la resurrección, ¿verdad? Hubo pues entre nosotros 7 adelfos, 7 hermanos. ¿Qué dice? Y el primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su adelfo, a su hermano nuevamente. Mateo 23:8, lo que nos dice lo siguiente. Pero nosotros no queráis que os llamen rabí, o sea, maestro, ¿verdad? Vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois adelfos, sois hermanos. Eso es lo que Jesús dice. Vean la importancia de permanecer en el cuerpo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos, la idea que les quiero traer. Juan 7:23, 2 pasajes más para cerrar con esta idea. Juan 7:23 nos dice de la siguiente manera. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo,
porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. A ver, perdón, Juan 7:3, perdón, 7:3, dice acá. Ok, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus adelfo, sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, ya ve que no son los mismos, tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus adelfos, sus hermanos, creían en él. Entonces ya cuando Jesús asciende, ya en Hechos 1:16, esto es lo que nos dice el apóstol Pedro hablando. Hechos 1:16 dice de la siguiente manera: varones adelfos, varones hermanos, porque ya Jesús ya le dijo que ellos iban a ser uno en él, y que en esto iban a conocer que eran sus discípulos, que se amaran unos a otros como él los había amado, como el ejemplo que les había dado. Dice, varones hermanos adelfos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Entonces, ¿a dónde vamos con estos? Porque ellos ya no eran hermanos solamente de sangre, porque ahí estaban los hermanos de Jesús también. Santiago, ¿verdad? Santiago es hermano de Jesús. Judas también es hermano de Jesús. Bueno, un Judas ahí dice la Biblia. Entonces, estos hermanos ya no eran hermanos solamente de sangre, ¿verdad? De carne. Sino que vamos a ver lo que dice Juan 3:6. Cuando Jesús está hablando, ¿verdad? Con Nicodemo. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice aquí Jesús, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros somos nacidos del Espíritu. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Juan 1:13. Juan 1:13 dice lo siguiente. Dice, el 12 dice, el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que recibimos a Jesús, Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que no somos engendrados de carne ni sangre, sino engendrados por el Espíritu, los que recibimos a Jesús. Todos entonces somos hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque nos une el vínculo, ¿verdad? Primeramente nos une el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, y nos une el vínculo, ¿verdad?, del amor. Ahora, Efesios 1:4 nos dice lo siguiente. Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice acá. Según dice, no se escogió, está hablando, ¿verdad?, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Esa parte en Cristo la vamos a explicar también. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, porque acuérdense que nosotros no éramos hijos, ¿verdad? Él nos adoptó. Somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora vamos a explicar un poco eso. Esa palabra en, que en griego, ¿verdad?, es ev, ev, ¿verdad? En español es en, que significa dentro de, eso significa. A veces nosotros en español hay palabras, cosas que no entendemos. Por ejemplo, decimos, bueno, ¿dónde está el vaso? Y decimos,
está en la mesa. Y muchas veces lo que queremos decir está sobre la mesa o está encima de la mesa. Pero en griego, la palabra en, hermano, no significa lo que significa para nosotros. En griego, la palabra ev, que es en, ¿verdad? Para nosotros, lo que significa es estar dentro de. Como por ejemplo, en esta noche, yo tengo un líquido en este vaso. Bueno, ¿está dentro del vaso o está en el vaso? La palabra ev, lo que quiere decir es dentro de. Muchas veces no lo entendemos, pero les voy a dar ejemplos en la Biblia. Como les daba ejemplos de adelfos, ¿verdad? Como les daba ejemplos de madre, ¿verdad? Les voy a dar ejemplo también de esta palabra. Dice aquí la palabra del Señor. Efesios 1:4. Nos escogió en Él, nos escogió dentro de Él. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y eso es el idioma griego, en el idioma en que la carta fue escrita. Un ejemplo, Mateo 1:18. Mateo 1:18 lo que nos dice es lo siguiente, es la misma palabra que se habla allí. Mateo 1:18. Dice acá, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esa palabra allí que se halló que estaba en ella del Espíritu Santo. Eso es la misma palabra, en. La palabra acá, en, significa dentro de. No es como nosotros, como le dije yo. ¿Dónde está el celular? Está en la mesa. Ok, pero para nosotros es decir, está sobre la mesa o está encima de la mesa. Bueno, para el griego la palabra en lo que significa es está dentro de. Hermano Bulmaro, Dios le bendiga. ¿Cómo le fue allá en la obra, hermano, que fue por allá? Creo que a usted le tocó ir a Teopisca hoy, ¿verdad? Ahí nos da el reporte ahí, ¿verdad? Para ver cómo va la obra por allá, hermano. Lo que la palabra significa es está dentro de, así como estaba Jesús dentro de María, porque había sido concebida del Espíritu Santo. Le voy a dar otro ejemplo. Ya leímos Mateo 1:18. El verso 20, mire que lo que dice. El verso de ese dice, y pensando él, esto es José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Ok. Cuando dice le apareció dentro de su sueño mientras él dormía. Es la misma palabra, dentro de, es la misma palabra. Y otro ejemplo, Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, es la misma palabra. Nació en es dentro de Belén de Judea. Yo creo que los que hemos estudiado la Biblia sabemos que las ciudades, ¿verdad?, tenían puertas. Las puertas se cerraban y se abrían. Nehemías, pues puede dar un claro ejemplo de la gente que estaba detrás del muro. Dice, las puertas se van a cerrar y nadie va a entrar. Cuando había una guerra, las puertas se cerraban. Las puertas se cerraban se abrían de día, se cerraban por la tarde, por la noche. Jesús cuando nace dentro de o adentro de Belén de Judea. Otra vez, otro ejemplo ahí mismo. En días del rey Herodes, o sea, en el tiempo que Herodes estaba gobernando. Entonces es dentro de es lo que la palabra en significa. Mateo 2:6, mira otro ejemplo. Perdón, creo que escribí mal la cita, no es Mateo 2:6. En los días de Herodes. 3:9, vamos a ver. 3:9 dice acá. Esta palabra es muy importante porque este pasaje también. Cuando Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros. Aquí se explica claramente. No penséis decir en vosotros, que es la palabra griega, dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos aún a Abraham aún de estas piedras.
Ya expliqué lo que significa esa palabra. Ahora, ¿por qué es importante explicar el origen de esa palabra? Lo que significa. Porque nosotros, hermano, estamos, ¿verdad?, escogidos en Cristo Jesús. Nos escogió en Él, nos escogió dentro de Él antes de la fundación del mundo. En amor, o sea, dentro del amor de Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa palabra en significa que hoy en día, hermano, nosotros somos hermanos. Y los hermanos, como dice, ¿verdad?, San Juan 13:31, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, como yo los he amado. Primera de Juan 3:16, ¿qué nos dice el apóstol Juan acá? Ya vamos a ir cerrando, ¿verdad?, en esta noche. Primera de Juan 3:16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué hermanos? A ver, ¿qué hermanos se está refiriendo? Claramente, los que no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino que somos engendrados por el Espíritu de Dios. Y entonces debemos nosotros de poner nuestra vida, si es necesario, por los hermanos. Entonces acá está un ejemplo. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está hablando el apóstol Juan. Él está haciendo acá una buena explicación. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quién lo mandó? Lo mandó Jesús. Juan 13:31, Juan 17:26. Ese es el mandamiento. A ver, primera de Juan 2:7. Dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2:7. Hermanos, dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Bueno, ¿de qué principio? ¿De cuándo está hablando? Dice que Jesús les dio mandamiento a ellos en el principio. ¿Cuál mandamiento es? Dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque nadie se tropieza en la luz, hermano. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque el mandamiento, hermano, es de que nos amemos, que no nos amemos como amamos de palabra a mucha gente. No, él dice, ámense como hermanos, porque ustedes han sido escogidos por Dios en Dios. Ustedes han sido engendrados no de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios por el Espíritu de Dios. Eso es lo que el apóstol está diciendo acá. Ahora, ya vimos, ¿verdad?, que el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Yo tengo que amarle a usted. Usted tiene que amarme a mí. No es opcional. No es si quiere o no. No es si le agrada o no. Ahora, debemos de saber dónde hacer la diferencia. Porque hay gente, hermanos, de verdad, hay gente que dice que es cristiano. Hay gente que profesa ser cristiano, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Y con esas personas, el apóstol Pablo dice que no nos juntemos con la gente que llamándose hermano es un fornicario o un avaro o un idólatra. El apóstol Pablo dice claramente,
el apóstol Pablo nos da a nosotros un estándar o una manera de hacer una regla, ¿verdad? Y de saber quiénes son las personas que son cristianos realmente. Porque hay gente que está en la iglesia, pero no son cristianos y debemos de saber cómo conducirnos con ellos también. Acá hay un ejemplo. En tercera de Juan 1:9, el mismo apóstol Juan, 1:9, ¿verdad? Si solamente trae un capítulo. Pero en el verso 9 podríamos decirlo así. Mire lo que dice acá. Tercera de Juan, ¿verdad? En el verso 9. Dice así. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire, el mandamiento, hermano, que nos amemos como Jesús nos amó y que nos amemos como hermanos. Ese es el mandamiento. Y entre hermanos, yo sé que muchas veces hay entre hermanos de sangre, ¿verdad? Muchas veces hay desacuerdos y hay pleitos muchas veces. Pero el amor que Dios nos ha puesto a nosotros va mucho más allá que eso. Tanto así que debemos de poner la vida por los hermanos. Eso dice la lectura que hemos leído. Entonces dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Dice, ¿por qué? Porque esta persona, este Diótrefes, le gusta tener el primer lugar. O sea, le gusta tener favoritismo. Le gusta ser el centro principal de todo. Y ese no es el mandamiento que dejó Jesús. Ahora dice, por esta causa, dice el apóstol Pablo, del apóstol Juan, perdón, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Voy a dar otra explicación acerca de esto. Nosotros, ¿verdad? Muchas veces pensamos, ¿verdad? Que hay tres caminos o que hay tres tipos de personas. Y no, la Biblia no dice que hay tres tipos de personas ni tres caminos. Dice que esforzados a entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición y muchos entran por allí. O sea que hay la puerta ancha y la puerta angosta. Nosotros debemos de esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Ahora, hay hijos de luz y hijos de las tinieblas. No hay tres. El que piense que hay un tercero, pues esa persona pues es del maligno, como dice acá el apóstol Juan. No solamente hay dos tipos de obras, hermano. Obras de luz y obras de las tinieblas. Esa palabra acá que dice de este Diótrefes no era cristiano. Aunque estaba dentro de la iglesia, por eso le dije hace un momento. Tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos, cómo tratamos a la gente aún dentro de la iglesia. Porque hay gente que está dentro de la iglesia, pero no son cristianos. Miren la actitud de este Diótrefes. Esta persona le gusta tener el primer lugar entre los hermanos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que esta persona, ¿verdad? Parloteando, dice, con palabras malignas. Esa palabra maligna, ¿verdad? En el griego, dice lo que quiere decir con palabras de Satanás, palabras de las tinieblas. Eso es lo que quiere decir. Entonces este Diótrefes está dentro de la iglesia como parte, ¿verdad? Según él es parte del cuerpo de Cristo, pero no lo es. Porque esta persona usa palabras malignas, palabras que vienen del engendro del mal, es lo que dice en el original griego. Contra nosotros, dice. Y no contento, dice, con estas cosas, no contento con hablar palabras malas, palabras del mal contra nosotros, no recibe a los hermanos, dice. Y no solamente eso, dice, ahí a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. A ver, hermanos cristianos, ¿verdad? Del mes de marzo del 2023 ya, porque ya estamos en el 23. Esto quizás no era novedad anteriormente cuando la Biblia no se había predicado o cuando no había gente que enseñara la Biblia. Pero en este tiempo, hermano, que ya tenemos la Biblia y que lo estamos leyendo aquí, ves que esto no es palabra mía, esto yo no lo estoy inventando, está aquí en la Biblia. Dice, los expulsa de la iglesia. Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el caso más remoto, hermano, Él dijo, deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo. En el mundo, claro está. Los obreros, ¿verdad? O los ángeles, ¿verdad? Que son los obreros, dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él dijo, no,
déjala que crezca juntamente con el trigo. Al final, al tiempo de la siega, dijo Jesús, perdón, los ángeles van a venir y ellos van a atar la cizaña en manojos y la van a quemar. Pero ustedes, dijo, déjenla que crezca. En el caso más remoto de que haya alguien, hermano, en la iglesia, yo solamente dije lo que el apóstol Pablo dice. Él dice que no nos juntemos con aquel que llamándose hermano fue avaro, adúltero, fornicario, con el tal ni aún comáis, dijo el apóstol Pablo. Pero no dijo en ningún momento expúlsalo de la iglesia. En el caso de que la persona sea una piedra de tropiezo, no hay ninguna manera para expulsar a la gente de la iglesia. Quien expulsa a la gente de la iglesia, según lo que estamos leyendo aquí, es este Diótrefes. Él expulsa a los hermanos de la iglesia. Los hermanos que quieren recibir a los hermanos que vienen, quieren darle el hospedaje a la gente que viene. Esta parte no la entendemos tampoco nosotros, porque hoy en día ya hay hoteles en cualquier lado. Hoy en día ya hay vehículos, ¿verdad? Ya hay gasolina en cualquier lado. En aquel tiempo, hermano, estaban los que conocían, ¿verdad? Como hostel, las posadas. Y el apóstol Pablo tenía que caminar, ¿verdad? Cuando hacía sus recorridos, se tenía que asegurar que le quedara cerca una posada para él quedarse en la posada. Entonces, cuando llegaba a un lugar, los hermanos, como cuando él dice, ¿verdad? El libro de Hebreos, cuando habla y dice, hospedaos unos a otros, ¿verdad? No se olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles, porque era muy necesario la hospitalidad en aquel tiempo. Entonces los hermanos quieren recibir a los hermanos que van, pero este Diótrefes dice que les prohíbe que lo reciban y los expulsa de la iglesia. Cualquier parecido con la realidad es meramente coincidencia, hermano. Nosotros no tenemos por qué expulsar a nadie de la iglesia. Si expulsas a alguien de la iglesia, entonces no amas a tu hermano. Y más si esa persona es una persona que está colaborando en la iglesia, si está haciendo la obra del reino. ¿Qué tal una persona que está predicando en las redes sociales? ¿Te atreverías tú a expulsar a la iglesia por el hecho que está predicando, haciendo el trabajo que muchas veces tú no haces? Entonces eres un Diótrefes. Eso dice la Biblia acá. ¿Por qué dice eso? Porque a esta persona le gusta tener el primer lugar. O sea, esta persona no ama a los hermanos. Esta persona está excluida del cuerpo de Cristo. Aunque esté ahí en la iglesia, ya sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Claro está. Entonces Dios habita en el corazón del creyente. Entonces este Diótrefes no tiene el Espíritu de Dios. Por eso no ama a los hermanos. Por eso expulsa a los hermanos. Eso es lo que está diciendo. Y este Diótrefes, hermano, es un engendro del mal, del maligno, del Satanás. Por eso dice que habla con palabras malignas. Esa palabra de palabras malignas en el griego, hermano, es la palabra ponerois. Ponerois. Y ponerois es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Colosenses, en su capítulo 1, en su verso 21. Miren lo que nos dice es la misma palabra que utiliza acá el apóstol Juan para referirse a este Diótrefes. Colosenses 1:21 dice así: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, haciendo obras malignas. Es lo mismo. Ahora Cristo nos ha reconciliado, porque en aquel tiempo éramos enemigos de él. Ahora hemos sido acercados, somos hijos hoy en día. También esa misma palabra en 2 de Juan 1:10 es la misma palabra que se utiliza acá. 2 de Juan 1:10 y 11. Dice acá, 2 de Juan 1:10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque dice, el que le dice bienvenido participa en sus ponerois, en sus malas obras. Y voy a cerrar la idea para que no se me vaya con este verso. Juan 3:19, mira lo que nos dice, para hacer una conexión aquí. Juan 3:19. A ver, gloria sea al Señor. Dice 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ponerois, eran malignas, eran malas. O sea que Diótrefes está en el mismo lugar que están los hombres que desprecian a Jesús, porque sus obras son malas. Sus obras son ponerois en el griego, son malignas. Por eso le dije, la Biblia no habla de 3 caminos, habla solamente de 2. La Biblia no habla de 3 tipos de obras, habla de las obras de la luz y la obra de las tinieblas. Entonces, el que no hace las obras de la luz, que es el amor, entonces practica las obras de las tinieblas. Entonces, lo que la palabra de Dios dice, cuando el apóstol Pablo está hablando en Corintios, ¿verdad? Cuando habla acerca de el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. O sea, esta persona, hermano, Diótrefes, era una persona que se jactaba del mismo, que tenía envidia, que quería tener el primer lugar, y no solamente eso, sino que estaba expulsando a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no amaba a su hermano. ¿Por qué? Porque no era hijo de la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran ponerois, eran malignas, eran malas. Los mismos que San Juan dice que cuando Jesús, que es la luz, viene al mundo, los hombres no lo reciben porque sus obras son malignas. Es lo mismo. Para cerrar, hermano, la ley real, según dice Santiago 2:8, para cerrar ya con la enseñanza, porque ya me dio hambre. Cuando me dio hambre, pues ya no puedo hablar muy bien, porque usted sabe, cuando le da hambre a una persona, pues tiene que comer, ¿verdad? Vamos a terminar aquí con Santiago 2:8, lo que nos dice el apóstol Santiago, el hermano, ¿verdad?, de Jesús. 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, lo que el apóstol acá está diciendo, que si en verdad cumplís la ley real, dice, como dice la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:29, hablando de que somos un cuerpo en Cristo Jesús, y claro que está hablando del matrimonio, ¿ok? Que nadie aborrechó jamás su propia carne, sino que la quiere y la sustenta, pero como hermanos en la fe, como adelfos, ¿verdad? Esta es la palabra griega, como hermanos en la fe. Debemos de amarnos unos a otros, respetarnos y cuidarnos y ayudarnos en lo que sea necesario. Porque si alguien tiene necesidad, ¿verdad?, del pan de cada día, y vosotros le decís idos y calentados, dice el apóstol, pero no le das lo que necesitan, ¿qué habéis hecho de más? Nada. Entonces, tenemos, hermano, que vivir la palabra del Señor y tenemos que amarnos unos a otros. Gracias a Dios por este tiempo, por este espacio que Dios nos dio de traer esta enseñanza, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados, los que van a ver el video más adelante. Dios les bendiga. Esperamos, ¿verdad?, que la meditación de la palabra de Dios en esta noche haya sido de edificación, de bendición para nuestras vidas. Y que, hermano, la palabra adelfos, ¿verdad?, quiere decir en el griego hermanos, que así como debemos de tratarnos y de amarnos unos a otros, porque Hebreos dice que Jesús es el hermano mayor y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que, gracias a Dios por todo. Y voy a orar para despedir esta noche. Y voy a orar, ¿verdad?, por la familia Prada. Dice que por sanidad, ¿verdad? Esperamos que sea una familia que haya recibido ya al Señor, ¿verdad? Y si no, como quiera, oraremos a Dios y esperamos que se haga, siempre decimos que se haga su voluntad, porque nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios, sino a orar solamente y pedir que se haga su voluntad. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo una vez más que nos has dado.
Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, por el estudio de tu palabra esta noche. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, como dice la palabra griega, a querernos como adelfos, Señor, como hermanos, que seamos uno solo en ti, así como, Padre, tú eres uno con el Padre, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Padre, tú puedas traer la bendición que necesitamos en nuestras vidas, Señor, y como tú nos has bendecido con toda bendición celestial, Señor, te rogamos, Padre, y te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta clase que hemos tenido, que ha sido edificante para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que sea edificación y de mucho provecho para la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por este canal, Señor, por este tiempo, por este medio que nos das, Señor, de poder enseñar tu palabra, Señor, y meditar en ella, Padre, escudriñarla cada día, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que se conectaron, Señor, los que están viendo este video ahora mismo, los que van a ver el video cuando el en vivo se termine, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de mis hermanos. Señor, si hubiese alguna necesidad de mis hermanos, Señor, tú suple, Padre, y tú obra conforme es tu voluntad. Pero si está en nosotros suplir la necesidad, ayúdanos, Señor, para también hacerlo. Señor, te pedimos, Padre, en esta noche por la vida de esta familia, Señor, que ha pedido oración, la familia, Padre, Prada, Señor. No sé cuál es la necesidad, Padre, pero si ellos te conocen, Señor, si ellos saben que tú eres el dador de la vida, Señor, y el dueño de toda misericordia, Señor, te pedimos, Padre, que tú obres con ellos conforme sea tu voluntad, Señor. Nosotros no te exigimos, Señor, no te demandamos, solamente te pedimos que se haga tu voluntad, Señor amado, en la vida de los creyentes, Señor. Y la gente que no te conoce, Padre, tú sabrás, Señor, cómo actúas y cómo obras con ellos, Señor. Solamente te los ponemos en tus manos. Gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor. En tu mano los encomendamos, Señor, porque en tus manos estamos. Guárdanos en esta noche, Padre. El día de mañana, si es tu voluntad, estaremos aquí, Padre, para dar otro estudio más, Señor. Pero que se haga tu voluntad y no la de nosotros, Padre. Gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, hermano. Gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados, los que comentaron, los que van a compartir el video. Esperamos sus comentarios y déjenos saber qué es lo que piensan en cuanto a la clase, ¿verdad?, que vamos a traer este mes de marzo acerca de la Trinidad, acerca del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a enseñar cómo Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, cuál es la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad?, lo que quiere decir ruaj, ¿verdad?, que es el Espíritu. Esperamos que sea también de bendición estas clases. Para los hermanos que nos están viendo, estamos acá de lunes, martes, miércoles, a veces jueves, ¿verdad? De 8:30 a 9:30 o a 10 de la noche. Estamos aquí esos días de entre semana. El fin de semana pues lo dedicamos para hacer otras actividades. Esperamos que sea de bendición este canal y que si usted puede, comparta el video, hermano. Si usted tiene oportunidad, compártale. Si puede, también nos puede seguir en la red social de Facebook y de YouTube, ¿verdad?, donde nos puede encontrar como Cristiano Berea. Gracias, hermano. No sé si la hermana Idalí todavía está viendo, pero se está viendo ahí. Dios la bendiga. Saludos a la familia, ¿verdad?, allá en Chiapas. Hermano César, si está por ahí también, Dios le bendiga. Hermana Bulmaro, los hermanos que estuvieron presentes. Hermano Armanza, que el Señor le bendiga también. Nos vemos aquí en la siguiente clase. Amén. Gloria sea al Señor. Amén.